Bueno, es un placer decirles bienvenidos a nuestros invitados. Me acompaña un experto en mercadotecnia política como es el señor Aquiles Este. Bienvenido, señor, muy buenas noches. Al gusto. Un placer tenerlo por aquí. Enrique Patterson, amigo de la casa, sociólogo, analista. Señor, buenas noches y bienvenido. Y nos acompaña desde Venezuela el general retirado Fernando Ochoa, ex ministro de Defensa, ex canciller del gobierno venezolano en la época de la presidencia de Carlos Andrés Pérez. Señor, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, muchísimas gracias por su invitación. Un gran placer. Comienzo con Aquiles en lo que significa lo que está pasando en esta Venezuela, que entra en un nuevo territorio. Ahora está aferrado a lo que ha sido el defenderse a los anuncios de las sanciones a varios funcionarios, la mayoría de ellos militares, por parte del gobierno estadounidense. Bueno, para ser franco, yo diría que lo que ha sucedido ayer, me refiero a las declaraciones del gobierno de los Estados Unidos, es algo que tomó por sorpresa a muchos. Yo creo que tomó por sorpresa al propio gobierno de Venezuela, tomó por sorpresa a muchos dirigentes latinoamericanos, tomó por sorpresa a la oposición venezolana, que tiene ahorita una papa caliente, quedó como descolocada, no sabe cómo reaccionar, no sabe si apoyar las medidas americanas o deplorarlas. En fin, es algo sobre lo que no se sabe mucho. Yo creo que aquí está pasando, aquí puede pasar algo que tiene que ver con la serie de testigos, particularmente el testigo, este señor Salazar, que tiene el gobierno de los Estados Unidos en su poder desde hace ya varias semanas. Ahí pueden estar sucediendo cosas que no sabemos, que no nos imaginamos, alertas. En todo caso, es una gran sorpresa, es una gran novedad y es un hecho que solo puede estar en estos minutos rodeado de especulaciones, porque no sabemos exactamente el alcance de las medidas de los Estados Unidos. No sabemos qué significa declarar a Venezuela un país peligroso para la seguridad del país en los términos que le ha puesto el gobierno. De modo que hay mucho por ver en estos días para dar una opinión serena y responsable, ¿no? En los últimos tiempos nos hemos acostumbrado a algunas cosas que dice Nicolás Maduro que pasan a veces de lo ridículo a lo alucinante. Pero lo que tenemos para compartir con ustedes ahora es lo que dice un embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos, Roy Chatterton, y dijo algo que ha generado enorme indignación. Los francotiradores apuntan a cabezas, pero llega un momento en que una cabeza escuálida no se diferencia de una cabeza chavista, salvo en el contenido. El sonido que produce en una cabeza escuálida es mucho menor, es como un chasquido, porque la bóveda craneana es hueca. Vacío de contenido. Exacto, entonces pasa rápido, pero eso se sabe después que pasa el proyectil. Ese es el embajador de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos. Burlándose, escuálidos le dicen a los opositores. La cabeza escuálida hueca es un comentario de mal gusto en cualquier circunstancia, de horroroso gusto cuando poco tiempo atrás un integrante de la Guardia Nacional Bolivariana le voló la cabeza a un niño de 14 años que estaba pacíficamente pasando por un lugar donde había una protesta en la que tampoco se estaba empleando la violencia. General Ochoa, ¿qué me dice usted? ¿Qué piensa? Bueno, mire, lo primero que debo decir con absoluta sinceridad es que yo quedé sorprendido por el contenido inicial del decreto presidencial de Obama. Quedé sorprendido porque realmente, por lo menos para la mayoría de los venezolanos, no vemos ninguna amenaza en que pueda Venezuela comprometer la estabilidad de los Estados Unidos. Realmente ni es primero porque nuestro sentimiento hacia los Estados Unidos es de gran respeto y de gran consideración. Es verdad que la historia de la América Latina y las relaciones con los Estados Unidos es muy complicada y sin duda pues el siglo XX latinoamericano es un siglo muy contradictorio y que tendría muchas interpretaciones. Justamente una de las banderas que está utilizando ahorita Nicolás Maduro en su discurso es justamente recordando los grandes problemas que tuvo la América Latina en sus relaciones con los Estados Unidos. Pero pensar que Venezuela es una amenaza a los Estados Unidos, a mi criterio, es una exageración.
Pero además me extraña que tenga esa introducción el decreto, excepto que sea un elemento, diríamos, formal que tiene ese tipo de decreto, ¿no? Antes de establecer las medidas concretas, porque no hay relación del contenido del inicio del decreto con el contenido mismo en sí mismo del decreto, que es sencillamente dictándole la prohibición de ingreso a Estados Unidos de unos siete funcionarios de mediano rango y comprometiendo sus bienes si es que los tienen en los Estados Unidos. Por lo tanto, no hay relación. Al contrario, a mí me parece que fue una respuesta que fue en cierta forma provocada por el presidente Maduro. Tiene bastantes días creando toda una campaña que empezó con el problema de un intento de golpe militar. Yo escribí justamente un artículo recordándole que cuando se rindió Chávez a las 5 horas de haberse insurreccionado, en la tarde de ese día habían 400 oficiales detenidos, no 7 oficiales, ¿no? Y por lo tanto eso es imposible imaginarse que un golpe de Estado lo pueden dar 7 oficiales. Claro. Pero por ahí comenzó y todo lo montó para poder detener a Antonio Ledesma, que es un líder importante de la oposición venezolana, y fue provocando progresivamente con declaraciones señalando de que los Estados Unidos estaban comprometidos en el golpe, relacionándolo con el golpe que se le dio al presidente Allende, bueno, etcétera, etcétera, hasta que logró provocar la reacción. ¿Por qué la necesidad de la reacción? Bueno, porque él necesita cohesionar de nuevo a los venezolanos a través de su figura, ya que desapareció Chávez no existe esa posibilidad de cohesión, y además su caída en la popularidad es de una magnitud realmente, realmente catastrófica. Así mismo, por lo tanto, y lo las posibilidades de derrota de su gobierno en las elecciones parlamentarias son una realidad. Y por lo tanto, yo creo que no me escucha el general. Tomar alguna acción. Yo ofrezco disculpas, es que estamos escuchándolo a él, pero él no me está escuchando. Quería incorporar algo más de lo que ha dicho Nicolás Maduro en las últimas horas, porque fíjense, sospecho que si Barack Obama ve lo que dijo Maduro en este capítulo, se va a ofender mortalmente, porque precisamente es de las cosas que ha querido mantener más distancia. Son ustedes la amenaza, presidente Obama, que entrenaron y crearon a Osama Bin Laden. Son ustedes los que crearon a Osama Bin Laden y crearon Al Qaeda. Son ustedes los que crearon, invadieron Libia y crearon el Estado Islámico. Usted, presidente Obama, es responsable del terrorismo que hay en el mundo. Ya que le digan responsable de la creación del Estado Islámico al presidente Obama, tiene que ser la peor ofensa, porque en todo caso aquí la crítica que existe en lo que es el mercado político interno estadounidense es que ha sido demasiado blando con el Estado Islámico el presidente Obama. Como sea, lo que plantean en Venezuela ha tenido repercusión inmediata en Cuba. Y a ese capítulo vamos ahora porque Raúl Castro y Fidel Castro plantearon lo que piensan, incluyendo algunas cosas como esta. El gobierno revolucionario de la República de Cuba reitera nuevamente su incondicional apoyo y el de nuestro pueblo a la revolución bolivariana, al gobierno legítimo del presidente Nicolás Maduro Moros y al heroico pueblo hermano de Venezuela. Y por cierto, por ahí salió Fidel Castro también, a quien me imagino el embalsamador le avisó que estaba ocurriendo algo interesante en Venezuela y dictó esta carta: te felicito por tu brillante y valiente discurso frente a los brutales planes del gobierno de Estados Unidos. Tus palabras pasarán a la historia como prueba de que la humanidad puede y debe conocer la verdad. ¿Qué me dice Enrique? Está la grandilocuencia vacía propia de la dirigencia cubana. En última instancia, esto es una puesta en escena por las elecciones venezolanas y cualquier cosa que diga Venezuela, el gobierno cubano sencillamente le tiene que hacer coro, porque en última instancia todavía el gobierno cubano está dependiendo de Venezuela, no sé hasta cuándo, porque también está trabajando en otra dirección. Pero lo que me llama a mí la atención es que, con relación a lo que se estaba discutiendo antes, el gobierno cubano en esto es irrelevante, ¿no? Esto es flattish voices.
Lo que me llama a mí la atención es que a mí me parece que la medida del gobierno norteamericano fue inoportuna desde el punto de vista político, porque Venezuela está a punto de celebrar unas elecciones y en última instancia ellos tienen información muy sensible y me imagino que muy dañina, pero podían haber esperado, ¿no? El hecho de que utilizaron la sanción en este momento sencillamente les sirvió el escenario a lo que Maduro necesitaba para ponerse en la posición de plaza sitiada. Me parece que el timing ahí no fue bueno. Lo de Cuba sencillamente fue una parte del ruido que arman esta gente, porque si Maduro pierde las elecciones, yo pienso que no las va a perder porque ellos siempre se las roban, ¿no? Pero numéricamente se sabe que él no tiene opciones de ganar una elección limpia. El problema es que en Venezuela no puede haber elección limpia. Claro. En el Departamento de Estado estaban diciendo hoy mismo que no ven repercusiones en términos de lo que es el impacto de lo dicho por Cuba apoyando a Venezuela, Venezuela furiosa por estas sanciones de Estados Unidos, en las negociaciones Cuba-Estados Unidos. Claro que no. ¿De acuerdo? No hay ningún tipo de repercusión, una cosa a la otra. O sea, lo que Cuba y Estados Unidos están negociando forma parte del interés nacional de Estados Unidos y la sobrevivencia económica del régimen cubano. Lo otro es discurso. Lo otro es cuento. Claro. Aquiles, cuando vemos lo que está pasando hoy en Venezuela, hay toda una cantidad de cosas vinculadas a hablo para la tribuna, en términos prácticos, ¿qué ve en términos de repercusiones en cuanto a la interna y a los problemas de una oposición que ya está cercada por una cantidad de lugares? Hay quienes dicen que esto en la práctica significa que la próxima represalia es, por ejemplo, María Corina presa. Mira, yo coincido en los que dicen, ¿verdad?, que esto favorece al señor Maduro. Yo creo que esto desfavorece en primer lugar a los venezolanos, ¿verdad?, que están buscando desesperadamente la libertad. Insisto que la oposición se queda en un espacio contradictorio sin saber qué decir. Si apoya a Obama, la acusan de pitiyanqui. Si se queda callada, entonces no sabe cómo avanzar hacia las elecciones. En fin, es una situación muy complicada donde no se sabe bien qué carta está jugando el gobierno de Obama. Lo que se sabe es que le conviene a Maduro para nuclear a su base, para intentar esconder la gravísima crisis. No sé si lo va a lograr, ¿verdad? La gravísima crisis que hay en el país, armar toda esta opereta de estos días. Ayer montó una cadena de horas, al fin y al cabo solo para pedir una ley habilitante, para tener más poder. De modo que no son buenas noticias para los venezolanos. Hay una lectura que me mencionaba antes de comenzar el programa que me resultó fascinante en términos de que aparece un nuevo personaje en la Guerra Fría frente a Estados Unidos. Cuba ahora acercándose, Venezuela sí alejándose. Sí, ahora resulta, es algo triste para los venezolanos, que ahora resulta que es nuestro país el que sale a jugar de peón de una guerra fría en pleno siglo XXI. Ya no es Cuba ese jugador, ahora es Venezuela la que echa mano de esa retórica, la que está enfrentada con Estados Unidos, la que es una amenaza estratégica para los Estados Unidos, cosa que, como decía el general, no es creíble, ¿verdad? Como un país pequeño como Venezuela va a ser una amenaza para la seguridad de la primera potencia mundial. En fin, son una cantidad de cosas que no están claras y que, insisto, se van a ir conociendo conforme pasen los días, ¿no? Enrique, un ángulo para verlo, me dice si está de acuerdo o discrepa. El gobierno de Estados Unidos le pone en bandeja al gobierno de Venezuela argumentos para ponerse como la víctima, para ponerse como el pequeñito frente al enorme que habla de riesgo para la seguridad nacional. Se mencionó la expresión emergencia nacional en la orden ejecutiva del presidente Obama. A mí me parece que fue un error de cálculo. O sea, en este momento lo que había que dejar era dejar que los venezolanos votaran y que esa crisis sencillamente se cocinara de una forma local. Y aunque ellos tuvieran mucha información dañina, los estados siempre pueden esperar, ¿no? Y esperar otra oportunidad o hacerlo de otra forma. Pero esa declaración me parece realmente un error de política exterior, que no midieron realmente las consecuencias cuando la elección está ahí a la vista. A mí me parece un error. Cuando hablamos de un error, y usted es una persona que aconseja a quienes quieren ser electos en distintos cargos. Y mantenerse electos. Y mantenerse electos. Las dos versiones. Una, del lado de Maduro.
lo que está haciendo es lo que más le conviene. Es lo que más le conviene y hay algo muy preocupante. Esta fulana ley habilitante solo va a ser utilizada para reprimir aún más a la oposición venezolana, a la disidencia en Venezuela. Va a ser su único objetivo. Eso es muy preocupante. Yo creo que eso es el núcleo de todo. Terminar de silenciar a la oposición, terminar de silenciar a la disidencia. Y yo creo que ahí sí quisiera muy humildemente enviarle un mensaje, ¿verdad?, a los demócratas venezolanos. No paren en su lucha, no se dejen confundir por esto. Esto es un enredo, una opereta entre gobiernos que poco nos consideran los venezolanos para conseguir lo que necesitamos, que es la libertad del país. Claro. La decadencia económica, moral de este gobierno va a seguir su marcha y nosotros no podemos distraernos en ¿cómo se llama?, en esta novela entre líderes políticos, ¿verdad?, en la que de alguna manera ha entrado el presidente Obama, si me permiten. Muy buena, porque con la respuesta englobó también lo que planteaba como segundo ángulo, que era lo que pensaba debía ser la oposición, ahí lo planteaba. Quiero volver a Cuba por un instante. Llega, y yo a veces tengo mi desconfianza en términos de cómo se selecciona, por qué envían cierto tipo de material, llegan un par de opiniones tomadas teóricamente al azar en la calle. Y yo creo que hay un símbolo de lo que se dice aquí. En América hay una revolución social y todos son hermanos. Esto sí puede influir negativamente, pero creo que no, que los pasos que Estados Unidos y Cuba llevan van a resolver los problemas, El Che dijo de que no confiáramos ni un tantico así en los Estados Unidos. Y Fidel hace poco una reflexión dijo que él no confiaba en la política de Estados Unidos, pero son momentos diferentes. El Che lo dijo hace años y en lo contemporáneo ahora hay que conversar y hay que resolver los problemas. Maduro lo que está haciendo es el ejemplo y el legado que le dejó Chávez al pueblo de Venezuela. Y entonces nosotros los cubanos apoyamos ese deseo de Maduro de lo que está haciendo por el bien de la humanidad. El último señor ni lo hubiéramos puesto, pero el primero transmite algo que me parece refleja que se peleen, pero acá lo que hay que conversar y avanzar con Estados Unidos. Y el otro tiene la fidelidad totalitaria de que habla en nombre de los demás sin que nadie le haya dado ese mandato, ¿no? Nosotros apoyamos, ¿no? Lo estás apoyando tú, pero bueno, esa es la mentalidad con la que se ha criado a los cubanos y se refleja en la opinión de las personas. Señores, un gusto tenerlos aquí. Muchas gracias por acompañarme. Vamos a un paréntesis.